En el mundo de las matemáticas, es un terreno desconocido para las personas y aún más para los arquitectos. Y es que todos sabemos que estudiar algo relacionado con las matemáticas tiende a ser una lata y que estudiar la arquitectura debe ser puro dibujo. Pero déjame decirte que estás muy equivocado, sino que las matemáticas tienen una aplicación directa en la arquitectura. Como todo arquitecto, antes de ponerse en marcha, debe de calcular y comprobar las estructuras que se pretenden construir, tomando en cuenta la resistencia de los materiales, las cargas que tienen que soportar. Pero aquí entre nos, esa chamba es del ingeniero, pero shh, no le vamos a decir a nadie. También el coste económico de todos esos materiales que se tengan que emplear dentro de la construcción. Sin embargo, parece que las matemáticas solo se reduce al cálculo de las estabilidades, tensiones, esfuerzo cortante, bueno, un montón de cosas que debemos de analizar, pero en ninguna forma al diseño del objeto arquitectónico mismo. Solo piénsalo, esa creación artística que el arquitecto aparta de su mesa de trabajo, de las matemáticas, y solo deja volar la imaginación para la búsqueda de la forma deseada. Pero si te dijera que esto no es exactamente así, digo, sé que el arquitecto es el que diseña, y el ingeniero es el que calcula, pero la relación entre las matemáticas y la arquitectura se remonta a los primeros tiempos de la construcción de las estructuras funcionales, es decir, en las antiguas sociedades, llámese bizantina, llámese egipcia, llámese islámica y romana. Los matemáticos eran arquitectos y los arquitectos eran matemáticos. Los matemáticos participaron en estructuras hipermamadísimas como las pirámides, estadios, templos, zigurats y en los canales de riego, pero ahora el arquitecto solo se preocupa por la estética. Arquitectos de antes. Voy a hacer un estadio super chingón, que quizá me cueste la vida en realizarlo, varias noches de desvelo y toda manopla. Sí, lo voy a hacer chingón. Arquitectos de ahora. ¡Amá! Se me cerró el AutoCAD, ya me dio ansiedad. Quizá nos resulte un poco desconocido cómo las matemáticas nos pueden ayudar en la arquitectura, pero ¿qué crees? Lo hacen. ¿En qué momento tocamos las matemáticas? En ese bello momento en donde entramos en esa creación artística. Toda creación arquitectónica es geometría pura. Es la máxima expresión en donde podemos encontrar los tratados de geometría descriptiva. Ahora déjame platicarte algo, cómo es que algo tan poco incomprendible que es la geometría influye fuertemente en la arquitectura. Como arquitectos, antes de cada proyección, debemos de poseer un método gráfico de proyección. Y es aquí en donde empezamos a tocar la geometría del diseño arquitectónico. En la palabra diseño se reviste el doble de significado de invención, de proyección y, ¿por qué no?, de operación gráfica para la construcción de su propia invención. La geometría es, pues, el instrumento con el que delimitamos, cortamos, precisamos y formamos el espacio. Pero, ¿qué es la geometría? Nunca lo sabremos. Empezamos a hablar de ella sin querer conocerla, pues vemos en palabras de un experto quien nos puede explicar esto. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Debemos admitirlo que, para los arquitectos, definir qué es la geometría no se tiene una percepción clara de su definición. Quizá hemos escuchado a algunos que otros arquitectos que mencionan una definición de la y se va, pero para el arquitecto debe de ser una base y un medio de disciplina. Debemos de verlo como un instrumento indispensable para el tratamiento de las formas que entran en la composición del espacio. La geometría es una construcción del cerebro humano. Si bien ya hicimos una observación de la naturaleza, pero por si no viste el video, te dejo una pestaña para que puedas verlo. Debe de considerarse como un conjunto de leyes que esté fuera del pensamiento del hombre. ¿Has visto la película de Pi y el orden del caos? Si no la has visto, te la recomiendo fuertemente verlo. Pues si bien, recalcamos ciertos puntos que se mencionan en la película. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza.
Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números. Si se hace un gráfico con los números de un sistema, se forman modelos. Estos modelos están por todas partes en la naturaleza y también en el todo que nos rodea. Pero Cal, ¿qué pruebas tienes para esto? Bueno, el ciclo de las pandemias, el ciclo de las manchas solares, la crecida del Nilo y la bolsa. Existe una infinidad de números que representa la población. Millones de manos trabajando, millones de mentes. Una red inmensa, llena de vida, un organismo natural. De ahí, podemos obtener una cierta hipótesis. La arquitectura como base de un modelo. Lo tenemos delante, escondido entre los números y los variantes modelos que vemos en la arquitectura. No existe un diseño igual de una casa o de un edificio. A menos que que te plagies el diseño y descaradamente digas que es tuyo. Ahí sí te vas a ver bien mamón. Pero aún así, podemos explorar este conocimiento en base a grandes matemáticos. Todos conocemos a Pitágoras y ubican a él, chaparrín, barbón, el que inventó el teorema de Pitágoras y nos dio un dolor de cabeza. Ándale, ese mero. Pues resulta que este matemático, que fue líder cultural de Atenas por ahí del año 500 a.C., él comentaba que el universo se compone por números, y esto tiene una clara referencia para la arquitectura. Pero su mayor contribución para el mundo, más que nada en la arquitectura, es la proporción áurea, y su representación geométricamente es por un rectángulo áureo. Pero, ¿qué es este rectángulo áureo? ¿Y por qué es importante dentro de la arquitectura? Como vimos, la proporción de oro, sección áurea o divina proporción es un número especial que se encuentra al dividir una línea en dos partes, de modo que la parte más larga dividida por la parte más pequeña es igual a la longitud total dividida por la parte más larga. A menudo es simbolizado por Phi, que es una letra del alfabeto griego, y en donde su ecuación se ve más o menos así. ¡Oh my God! Pero el gran descubrimiento fue por la sucesión de Fibonacci, gracias al mismo matemático Fibonacci que dio su nombre, y dio lugar a la proporción áurea en el arte y en la arquitectura. Y se trata de una serie numérica que va del 0 a 1. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20. Y esta serie infinita es la suma de dos números consecutivos que da siempre como resultado el siguiente número. Es decir, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2 son 5, y así sucesivamente. El concepto de la sección o proporción áurea en el mundo de la arquitectura se define como el proyectamiento y diseño de proporciones directas en las matemáticas, donde un objeto específico alcanza dentro de una figura geométrica. La aplicación de la sección áurea se admira mucho a nivel mundial, ya que configurar una estructura arquitectónica a una figura geométrica conlleva precisión al detalle y un gran enfoque a figura de manera organizada y secuencial. Ahora, para el mundo de la arquitectura contemporánea, se sigue utilizando en diferentes estructuras, y el mismo concepto de la sección áurea fue reivindicando durante el periodo de la arquitectura moderna por el arquitecto Le Corbusier, quien en los años 40 desarrolló un sistema de proporciones llamado modulor, en el que la proporción de alturas está basada en la proporción áurea. Pero no solo Le Corbusier utilizó ampliamente el concepto, de igual forma lo hizo Mies van der Rohe. De esta forma, la proporción áurea siempre se mantiene en vigencia hasta el día de hoy. Y así, podemos encontrar aún más casos en que la arquitectura se ve más influenciado en las matemáticas. Quizá otro ejemplo que podemos encontrar es el caso de los fractales. Pero, ¿qué es un fractal? El término fractal es un vocablo derivado del latín fractus, que significa quebrado o fracturado, y se lo utiliza para designar objetos semigeométricos cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. No es sencillo encontrar una definición rigurosa para los fractales. De hecho, no existe una definición universal aceptada por el mundo matemático. Chales, me siento estafado.
Pero aún así, para los arquitectos, les es interesante las formas y diseños que tiene, dependiendo del modelo que se pueda manejar. Si es un modelo 2D, en donde podemos utilizar la forma positiva o negativa que posee. O también, los modelos 3D que pueden emplearse en los moldes de la forma que tiene. A veces creemos que la arquitectura y las matemáticas no tienen una vinculación directa. Sin embargo, la creación espacial es un tema importante y se puede pensar que las matemáticas no tienen mayor injerencia. Pero al momento de desarrollar un espacio, estaremos usando las matemáticas. Podremos mencionar que un espacio que se diseña para ser habitado y debe de estar en escala para que las personas puedan sentirse cómodas. Aquí entra el tema de escalas y la proporción, que Le Corbusier desarrolló tan genialmente como el modular, y esto permitió dimensionar más rápidamente. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Es también la forma que un espacio se define por un envolvente, que posee una forma determinada, y en dicha forma puede ser interpretada más de 1000 formas. Podríamos encontrar un ejemplo del hipermamadísimo pecho peludo, regla dorada, botas de oro y dominio del espacio y tiempo, Félix Candela, en donde la forma de sus diseños cuentan con una superficie alabeadas, la cual ha sido arregladas para desarrollarse y luego llevarlas a la realidad. Y sin las matemáticas hubiera sido difícil poder concretar este tipo de formas. Y de qué hablar también de las estructuras y la construcción. Ni la forma ni el espacio existirían sin que se desarrolle una estructura que la soporte. Las estructuras constituyen el tema constructivo por excelencia. Se dimensionan apoyos, soportes, cubiertas, castillos, bueno, una infinidad de cosas para poder llevarlas a la realidad, para poder construirlas, mejor dicho. Sin este dimensionamiento, la arquitectura no existe. Simplemente sería imaginar formas bonitas sin saber cómo pueden ser construidas. Es una relación indivisible entre la forma, estructura, espacialidad, bueno, un montón de cosas. Pero en sí, buscando lograr un adecuado confort para las personas. Y son justamente estas variables las que desarrollan en bastante parte con el uso de las matemáticas. Y como dijo un gran sabio, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Y muchas gracias por seguir hasta el final del video. No olvides suscribirte y comentar en la parte de abajo qué te pareció el video. No olvides reventar ese botón de like y compartirlo con tus amigos. Aquí James Camden se despide. Hasta el próximo viernes. Bye.